días, Alegría. Buenos días, Flor, bienvenida nuevamente aquí en la cabina. ¿Cómo está, Flor? Bien. Buenos días, Atenógenes, y buenos días, DJ Alex, y a los oyentes que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Met.go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4. Te tengo una que no te sabes. Hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Sí, eso vi en la entrevista que acaban de hacer Telemetro Reporta. Eso no se le esperaba aquí. Hoy es el lunes 7 de junio. Es el día número 158 del año. Ya, Guido, estás creativo. Quedan 200 días para que termine el año 2021. Y efectivamente... ¿Te parece que hubiera pasado 150 y pico, pero bajo el agua? Sí, increíble. ¿Eh? Y en Perú la cosa está color de... Hormiga. Está todo el mundo remando ahí para ver qué pasa. Impresionante, o sea, la cosa está más reñida de lo que todos habíamos de las actas. Falta menos del 5% de las actas. Bueno, en ese menos del 5% está el cuco. Y se mantiene Keiko Fujimori con el 50.166, ya vamos en centésimas, imagínense. No. Y Pedro Castillo con 49.834%. Increíble. Así que la cosa, bueno, en segunda vuelta por un voto se puede ganar una elección. Un país realmente dividido. Totalmente, dividido por la mitad. Impresionante. Mira, el que gane no va a tener la gobernanza fácil. Bueno, va a tener que hacer un esfuerzo alianzas. Pero por acercarse al candidato derrotado. Porque en una situación tan estrecha, de tanta pugna entre dos fuerzas, la única manera de que el país logre encauzarse es con tenderle la mano al candidato derrotado, ya sea que gane Keiko Fujimori, ya sea que gane Pedro Castillo. Pero para eso se requiere tener una estatura política y una cultura y un amor por la patria que va a aprobarse después de que se proclame al vencedor por la Depende desde qué ONU. punto lo veas. Porque los que pierden dicen, está bien, perdí, pero oye, mira, la mitad de este país piensa de esta forma, piensa igual que yo. Sí, está bien, pero perdiste. Wow. Es que lo que no se puede es perder con la mitad y salir a revolver el país. El enfoque no tiene que ser el 50% me apoyo, sino... Así es. El 50% de la gente de este país no me quiere. Además. Tengo que ver cómo... Pero el otro lado es el 50% sí me quiere. Sí, es bastante gente para un país como Perú. O sea, es un montón de gente. Sí, lo que te quiero decir es que el que gane tiene que tener claro que el 50% no la eligió. Y que hay que gobernar para todos. Así es. Por eso te digo. Es bien difícil. Y más para nuestros países latinoamericanos. Y además, para Estados Unidos ha sido difícil. Y además ninguno de los dos va a tener gobernabilidad en el Congreso. Entonces, ese es un tema bien complicado porque, por ejemplo, Pedro Castillo ha prometido una asamblea constituyente. Resulta ser que la Constitución de Perú, a diferencia de la de Panamá, no establece la posibilidad de una asamblea constituyente. De manera que la única manera de convocar a una asamblea constituyente es violando la Constitución. Me parece importante y llamativo, y ahora lo hablaremos con nuestra invitada, que debe estar conectándose, la cantidad de votos nulos. Casi 1 millón de votos nulos. Muchos. Bueno, es que había mucha gente que no quería ni con uno ni con el otro. No, eso sería en blanco. Que son 110.000 nada más, pero votos nulos van para el millón. Hay gente que con la rabia anula la papeleta, ¿no? Ok, sí, pero me parece que es mucha gente. No, pero también eso pudiese... No sé, es el 5%. Hay que ver la realidad de la legislación peruana en esa materia y le preguntaremos ahora a Laura. Pero también hay que ver si esos votos nulos implican un reconteo, porque si es muy cerrada la diferencia, cuidado que se pide un reconteo, hay que ver. Yo creo que van a pedir reconteo cualquiera que sea la situación, porque con una estrechez de esa magnitud... Y con 1 millón de votos nulos... O sea, que haría la diferencia, porque es el 5%. Vamos a ver el voto rural, que es determinante. Oye, volviendo a Panamá, antes de regresar nuevamente a Perú, ustedes están viendo la cantidad de basura que hay en las calles. Sí, no, es que había huelga. Había huelga. ¿Sabes por qué? Porque ahora sabe lo que viene, ¿no? Hay que alquilar equipo. Claro. Hay que alquilar camiones. Yo lo dije en estos días. Hay que alquilar recolectores. Hay que alquilar palas. Hay que alquilar todo, claro. Están generando la crisis para después decir que necesitan plata para comprar equipos. Mira, y de urgencia, así que ahí no hay licitación. Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no debería existir. Ese proceso de recolección de desechos sólidos está tercerizado en las principales ciudades de todos los países del mundo. No, el alcalde de Distrito Capital quiere que se lo den a él. Incluyendo Panamá. En Panamá Oeste
todas las ciudades de Panamá Oeste, todos los distritos tienen tercerizado eso. Colón tiene tercerizado el alcalde eso. del San Miguelito, capital, aquí mismo en el área metropolitana, tiene tercerizado eso. Pero es que todo eso lo solucionaría el alcalde Fábrega, si él se encarga de la recolección de basura. El alcalde Yo no sé qué me Fábrega, da más miedo. el alcalde Fábrega no ha podido solucionar nada. Ahí vi las fotos de la avenida central llena de buhoneros nuevamente. Sí. Llena de buhoneros. La misma avenida central peatonal. No hablo de las solamente aceras. no ha mejorado las cosas, sino que ha dañado las pocas que ya estaban Exacto. funcionando correctamente. Es increíble, ¿eh? Increíble. Pero a mí me y eso que preocupa- escribía tanto en Twitter, y eso que cuestionaba tanto en Twitter, hombre, al final, véala. Sí. Pero bueno, a mí me preocupa el tema de la basura porque ya se va a volver un tema de salud pública. Sin duda. Mira, Ya esto va aparte, mucho más allá de la estética. Flor, aparte de que el sistema de recolección de desechos sólidos en Panamá ha venido en crisis desde hace 25 años, por lo menos. Yo no sé si ustedes recuerdan, es que el vertedero de Cerro Patacón es un vertedero que no reúne los requisitos mínimos y los estándares mínimos actuales modernos que debe tener que ya no se usa ni siquiera el término vertedero, ¿no? Eso tiene otro nombre y que reúne unos requisitos y unos estándares que las empresas privadas que se dedican a eso lo están aplicando en Panamá Oeste, donde no hay, ni siquiera hay olor cuando uno llega al área donde está el relleno sanitario, se llama eso ahora, los rellenos sanitarios. Entonces, acá hemos manejado Cerro Patacón como un vertedero más, donde hay una cantidad de gente que depende de eso, de estos pepenadores que viven de eso, esperan que lleguen los camiones, tanto los de la AUDE como de las empresas privadas que prestan el servicio también, para recoger desechos que son comercializables. Es decir, eso debería poder hacerlo la empresa que se encargue de ese servicio. Pero no, aquí hemos apostado a un esquema viejo, obsoleto, de cuando en cuando se incendia el vertedero. Entonces, es un problema sin resolver. Uno de esos problemas que, como no es un problema, no parece, pues, para los políticos, un problema puntual, como eso está allá en Cerro Patacón, alejado de la vista de todo el mundo, de la mayoría, pues tampoco les urge resolverlo. Y es un problema, como tú bien anotas, Flor, que puede traducirse en un problema de salud pública, sí, fácilmente. Sí. El otro tema es el caso Martinelli. No solamente tuvo el revés de la audiencia que determinó que en efecto no ha prescribido su caso, sino que la nota de la prensa de hoy lo debe tener, pero histeria pura. Y la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, a Guatemala, a plantearle al presidente Giammattei, entre otros temas, el tema de la lucha contra la corrupción. Él dirá que eso no es con él, si ahí no hay corrupción. No, él es un perseguido político. Sí. O sea, Camacho lo comparó con Cristiana Chamorro. O sea, hay que tener a la piel de cocodrilo. ¿En qué país, en qué planeta viven, Dios mío? No, en el planeta donde ellos se creen sus propias mentiras. O sea, realmente. No, y hay mucha gente que también se las va a creer. Y la justicia no se pasa factura. Claro. Por eso es que la impunidad los empodera. La impunidad los empodera, recuérdalo siempre. Analízalo desde su perspectiva. Realmente ellos ven acá. El único aquí que está en problemas con la justicia es mi candidato. Por eso. Entonces, yo soy como Cristiana Chamorro. Me tienen secuestrado. Es increíble. Increíble. Bueno, no solamente Cristiana Chamorro, por cierto. Ahora el también cinismo es de unas proporciones el igualables. profesor Cruz, Arturo Cruz, que también le cayeron. Qué barbaridad. Ortega quiere correr solo. ¡Wow! ¿No? Impresionante. O sea, él se está saliendo de proporción. Estas cosas nomás se veían en Venezuela antes. No. Ahora es en todos lados, pues. O sea, aquí la autocracia, el autoritarismo, o sea, ya se volvió lo que vemos en todos los países. De derecha o de izquierda, de centro, donde tú lo quieras. Mira, no estamos muy lejos de esa realidad tampoco en cuanto al autoritarismo en Panamá, así que no nos vayamos tan allá, ¿no? Es que no nos pongamos tan internacionales. Oye, les gusta el autoritarismo. Les gusta el poder. Por asociación de ideas, el exceso de poder. Hoy es la variación entra a regir la variación del toque de queda en la ciudad de Panamá. Exactamente. A las 10 de la noche, pero en el casco antiguo a las 12. ¿Pero por qué? Nadie sabe. Nadie ha salido a explicar por qué el toque de queda a las 10, no a las 9 o a las 11, por qué en Casco Viejo sí y en el resto de la ciudad no se puede hasta las 12 de la noche. ¿Y por qué en los juegos de fútbol tampoco? O sea, ¿y por qué la gallera sí? ¿Por qué las galleras sí? ¿Por qué las escuelas no? ¿Por qué las escuelas no? Se ha desmantelado la asociación, la Autoridad Nacional de Aclaraciones, porque antes se tomaban tenían la cortesía de explicar las burradas.
Ahora ya ni las explico. No, ya para qué. Oye, por cierto, viendo el partido de fútbol del sábado, histórico, una goleada histórica, pero digo, no es, los pobres de Anguila, o sea, no tenían ni siquiera zapatos. Era de esperarse, hasta duro al hueso lo pronosticó. No tenían tacos de fútbol los muchachos. Llegaron llenos de COVID. Alguien me dijo que si hubieran jugado descalzos a lo mejor el resultado hubiera sido diferente, porque ese equipo solo existe porque la CONCACAF requiere votos en esas islitas del Caribe para lograr las mayorías. Que define su dirigencia. Así es. ¿Cómo ganan los votos si ni siquiera les dan zapatos? De otra manera, o sea, Anguila ni siquiera es una isla, son unos cayos que quedan al norte de Cuba, entre Cuba y la Florida, ¿no? Entonces, por supuesto, es el penúltimo equipo en el ranking de FIFA, pero es que eso no debería tener ni siquiera selección nacional de fútbol compitiendo en las eliminatorias, porque no tienen liga. O sea, no tienen liga. El portero tiene 42 años. es increíble. Bueno, pero volviendo al tema del aforo, en el Estadio Nacional Rod Caru, donde se jugó el partido, ahí no había un aforo del 25%. Se veía en las tribunas que había. Pero esto no es la por lo primera menos vez que pasa. la mitad de la capacidad del estadio. Esta no es la primera en la vez que tribuna. pasa. Pero donde es había que en gente. el estadio no hay COVID, ¿no entendieron? O sea, tú podías salir del estadio a la hora que te diera la gana con tu taquilla y ya con tu... Sí, no, pero yo puedo boleto. entender que las actividades, yo puedo entender que Es que las la selectividad actividades. lo que Es nos que tiene ese subiendo los eso casos. es el problema. La selectividad no solamente, No, es que- solamente la Flor. tosudez de la gente, sino también la selectividad de las autoridades. Flor, Unos es sí, que- otros no. Es que tú no puedes pretender aplicar el aforo de 25% para eventos en un lugar cerrado, con aire acondicionado, etcétera, y aplicárselo también al aire libre. No tiene lógica, no tiene sentido lógico. Evidentemente al aire Pero es que libre nada hay lo menos, tiene, nada tiene sentido hay menos lógico. posibilidad de contagiarse. Y entonces la gente actúa de conformidad con su sentido común. Y el sentido común es el Y- menos y común es- de los sentidos. Y es imposible. ¿Tú te imaginas que hubieran vendido los boletos, que evidentemente los vendieron por más del 25%, Ah, sí, y, que claro. y que llegara ya el MINSA y dijera, no, usted ya no puede entrar porque ya se llenó el No se aforo? puede O sea, hacer. el lío que se forma Por eso es que no afuera de puedes, ese estadio. por eso es que no puedes hacerlo a posteriori, tienes que hacerlo a priori. Claro, Exactamente. lógico. Y Solo tienes que- vender... Si No vas a tomar solamente- la medida absurda de 25% al aire libre, Es que solo vender el ministro el viernes dice, ojo, estamos a la puerta de ya llegó la tercera ola. Y el sábado tenemos un juego de fútbol con la mitad del estadio lleno. O sea, no tiene sentido. ¿Y dónde estuvo el MINSA ahí? No tiene sentido. Pero entonces para poner contra el piso, porque literalmente fue así, tirarlos ahí arrestados, con los brazos atrás, tomándole fotos a la fiesta de Pedregal, ahí sí estuvieron al día. Claro, porque te ponen contra el piso cuando ellos quieren. Cuando Claro. no, cuando no eres Ni- de la ni rosca, siquiera- cuando no te deben un Oh, favor, cuando no te Flor, den el cargo. exacto. Flor, ni siquiera hubo vigilancia en los estacionamientos del Rommel, que además del Rod Caru, que había que pagar por los estacionamientos, ¿no? Ni siquiera hubo vigilancia. No, aquí cada hubo- quien está Por eso, haciendo lo que le da la gana. hubo autos vandalizados, etcétera, etcétera. Pero ¿de etcétera. dónde viene esa instrucción de hacer lo que le da la gana? De arriba. Porque permiten hacer el que le da la gana al que puede. Y el que no, que se friegue. Sí, pero están generando un sentimiento de De división. No, de y este de, ¿sabes qué? De frustración, de desigualdad, que esto en un momento explota. Y, Esto en un momento y- explota. y puede terminar en desobediencia fácilmente. Sí, bueno, ya No, hay ya desobediencia. hay desobediencia, Ya que hay ven a malas desobediencia. redes. Que Los no sea artistas- generalizada es diferente. No, los Pero aquí hay artistas... fiestas todos los días. Llámate a los hoteles. Pregunta la disponibilidad de los hoteles para los eventos. Mira, hay artistas que ya en redes ponen para tranquilamente... que te lleves una sorpresa. A mí que nadie me diga que no voy a yo voy a todos los eventos donde ya dicen los artistas abiertamente. Tú ves la fiesta de los artistas sin mascarilla y sin nada. Pero Por- ¿quién propicia eso? por cierto- La desigualdad, eso lo propicia la selectividad. Por cierto que a propósito de redes, hubo viendo las redes de la exdiputada Catherine Devi, me percaté que hubo un evento de Ulpiano Vergara, creo, el fin de semana repleto. Es que hay eventos en todos los días. Por eso Pero te creo digo. que y la era el gente Tucán. y la gente sin mascarilla. Sí, sí, sí. De Pero verdad. digo, no es que sea Ulpiano, pero es que ves No, al no, de sí. Ulpiano, ves al del reguecero, ves a todo el mundo en eventos sin mascarilla. Había regatas de autos este fin de semana en la Cinta Costeras 3, todo el mundo sin mascarilla. Yo de verdad los invito a llamar a un par de hoteles y preguntar la disponibilidad para hacer eventos, para que se lleven una sorpresita. Bueno, No hay. No Todo hay el mundo está disponibilidad, haciendo todo el mundo está eventos. haciendo Todo el mundo está eventos. haciendo Sí. eventos. Aquí no pasa absolutamente nada. Cada cual tiene que cuidarse
individualmente. Y de varios casos ya he escuchado que vacunados se enferman, y eso no es seguro de vida. Es que ya nos lo decían. También está en nosotros. Sí, y ya es nos un lo sálvese decían, quien pueda. no, Esto se volvió un sálvese quien pueda. Pero si esa ya era disposición, entonces, ¿por qué insisten en cerrar áreas? Lo decía el doctor Prosperi cuando se le preguntó a Tenógenes, creo que fue en Telemetro Reporta Matutino, sobre el rebrote en Uruguay, a pesar de lo bien que iban en la campaña de vacunación. Y él dijo que es que se produce el síndrome de Superman, que la gente cree que porque está vacunada... En Uruguay hubo eso, pero también hubo relajamiento de medidas por parte del gobierno. Súper de una vez. Todo de una vez. Y venía el verano y todo el mundo salió de vacaciones, Claro, así que allá también influyó eso. Ya estamos vacunados, vamos, qué diablo. Y no es así. La vacuna protege hasta cierto punto, pero uno tiene que cuidarse y seguir cuidándose. Para mí el país ejemplar en eso es Israel. Pensaría yo. Sí. Relajaron las medidas tan estrictamente como las fueron subiendo. Y con igualdad para todo el mundo. Además. ¿Qué es lo que hace falta acá? Aquí, para el que tiene palanca, o sea, puedes hacer lo que te da la gana. Y si no, que lo diga la gente de Atlapa, de la Fragata, de Red Lion y de muchos más lugares que aquí. Y de todos los del demás. sepelio multitudinario. De Malecón. De la Morenita, ¿cómo se llamaba? La Morenita se llamaba, en lugar de... El Patacón. La del video de Martinelli y Barceló. Sí, ese es el Malecón. El Malecón, el lugar de los Gaitán. Sí, el Malecón. Bueno, también se suma ese a los lugares. Aquí solo pagaron como Dios manda. La Morena, la Morena es el de Vista Hermosa. Ese es el del Patacón. Donde hubo el que incidente del tampoco Patacón. pasó nada. Pero aquí solamente pagaron como Dios manda, en verdad. La boda. La boda judía y Jimmy's. ¿Que pagó Jimmy's y el PRD? No pago. Ah, pues. Vamos a cambio, pues. Vamos a hablar de Perú en breve. Que si no me pongo como brava. Chao. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestra invitada en línea ya. Bueno, muy buenos días. Ya está en contacto con nosotros. Ahí está, Laura Puertas, en Perú. Sí, con mucho frío por aquí. Pero frío de clima, porque políticamente la cosa está caliente, Laura. La que arde. La verdad es que no hemos dormido casi nada porque nos fuimos a acostar con resultados de conteo rápido dados por Ipsos, vía América Televisión. Ahí ganaba Castillo con una diferencia. En realidad era un empate técnico, porque la diferencia era menos del 1%, que es el margen de error. Entonces, pero bueno, la tendencia la favorecía a Castillo. Y los resultados de la OMPE, o sea, del organismo oficial, han ido saliendo durante toda la noche, pero ahí van saliendo conforme van entrando las actas. Entonces, y la diferencia ahorita es de 66.000 votos ahora mismo. Hay un importante número de votos nulos, no en blanco, nulos, casi 1 millón de votos nulos. ¿Qué dice la legislación peruana? No va a afectar. Tienen que ser como 30% para que se declare nula una votación. Ese voto 5%. Nulo en realidad obedece al voto viciado, ¿no? O sea, la gente que llega y prefiere no votar en blanco para que no le cambien el voto, digamos, y entonces escribe cualquier cosa sobre el voto, y por eso lo anulan. En otros casos puede ser nulo porque votaron mal, ¿no? Marcaron 2 veces. Entonces, si marcaba, por ejemplo, la foto y el símbolo, era un voto nulo. Pero la legislación entonces establece, dijiste, un 30% para que... Es bien difícil, en verdad. No. Sí, o sea, por ahí no va a ser la cosa. Cualquiera de los que gane va a tener un problema enorme de gobernabilidad. Vas a tener a la mitad de la población que votó por ti, pero a la mitad que no. Sí, la verdad es que el panorama es terrible porque, primero que nada, es realmente un empate, ¿no? Yo creo que la población está dividida en los dos candidatos. No se sabe qué va a pasar. Ninguno de los dos tiene mayoría en el Congreso. Bueno, dependerá pues qué alianzas hagan post elección, ¿no? Cuando ya se sepan los resultados.
pero digamos el 50% de la población va a estar vigilante de lo que hace un candidato y el otro 50% va a estar vigilante de lo que hace el otro en caso de uno u otro gane, ¿no? El 5% de las actas que faltan, en ese 5% serán determinantes los votos rurales, a donde ¿quién tiene más peso? Mira, falta el voto rural y falta el voto del extranjero. Y en los sitios que falta el voto rural es donde Castillo ha sacado más votos. Cusco, por ejemplo. O sea, son zonas que podrían favorecer a Castillo. Y se supone que el voto el extranjero favorece a Keiko. Entonces, de verdad que en este momento no se puede hacer una predicción. Yo me preguntaba ayer, esto es un tema que no es de la elección per se, pero ¿quién quisiera ser presidente en un país en pandemia en este momento? Yo no entiendo. Eso me dejó pensando ayer. Sí, es como ganarse la rifa del tigre que llaman. Pero ¿no? Mucha gente. Pero es que lo que hay detrás de la presidencia. Claro, exacto. O sea que la última vez que alguien expresó algo así fue que en la década del 70, por allá en Colombia, un político que dijo ¿el poder para qué? Y le cayeron los políticos en pandemia. ¿El poder ¿Usted para no se ha qué? enterado para qué? Sí, no sé, no es que ser saben. presidente en pandemia... Sí, pero desde tu punto de vista, Pero eres Flor, presidente, sea pandemia o no. desde tu punto de vista, Flor, del manejo correcto es de la pandemia que termina, o sea, es la pandemia que termina y es donde va a venir el crecimiento, o sea, de verdad que más bien sí. Y va a haber una especie de plan Marshall ahora, seguramente, para reconstruir la economía del mundo. Puede ser. Claro, o sea, es al contrario, yo creo que el que entra ahora va a entrar para agarrar la ola de su vida, ¿no? Laura, una curiosidad. Hace unas horas, cuando iba el 90% de los votos escrutados, la diferencia entre Keiko Fujimori y Castillo se mantenía en 1 punto algo por ciento. Luego, ahora con el 95% se mantiene la misma diferencia, a pesar de que ese 10% que restaban se decía que eran de áreas rurales. ¿No te parece, no te llama la atención eso? No se puede sacar ninguna conclusión estadística porque no van entrando de acuerdo al peso, sino es de acuerdo a cómo llegan. Entonces, en verdad, no se puede saber. O sea que también hay en áreas urbanas actas que están llegando. Claro, y votos del extranjero, como te digo, que no van a llegar hasta mañana. O sea, yo creo que hoy no vamos a tener resultados, por ejemplo. Yo creo que las actas tienen que llegar físicamente. Y la cosa en las calles en Perú, en las ciudades de Perú, en Lima, en los campos, ¿está en calma? O sea, los candidatos han pedido a sus fuerzas que mantengan la calma. Hay que resaltar que anoche los dos candidatos llamaron a la calma y a esperar resultados con paciencia y llamaron a la cordura. O sea que eso es bueno. Las calles están tranquilas. La verdad es que ayer para votar también todo está súper tranquilo, súper organizado. Muy buen trabajo de los organismos electorales. La verdad es que no había casi fila, no voy a decir cola, para votar. Todo estaba súper bien organizado, la gente iba caminando a sus centros de votación. Bien, y luego en las noches hubo una pequeña protesta frente al local electoral, pero se disipó y luego, como digo, los dos candidatos llamaron a la calma y todavía está todo tranquilo, felizmente. Y ojalá que así sea, que así siga. Las escaramuzas normales que siempre ocurren en toda elección, ¿no? Aisladas. Sí, aisladas, sí. Pero sí es importante entender cuál de los dos grupos es más problemático, si existiera esa posibilidad, Laura. Ay, no, bueno, no sé, pues, porque ¿cómo saberlo, no? Uno no tiene bola de cristal, pero como te digo, quiero resaltar y quiero aferrarme a que ambos han pedido calma y que se van a respetar, porque todo indica que se está respetando los votos, o sea, no ha habido ningún grito de fraude ni nada, las actas están entrando normalmente, entonces no veo cómo podría haber una revuelta, ¿no? La cosa es que ambos candidatos acepten los resultados y ¿cuál será la diferencia, no? Recuerden que hace 5 años con Pedro Pablo Kuczynski y Keiko, la diferencia fueron 40.000 votos, nada. Claro, pero en otras circunstancias totalmente distintas a las de hoy, ¿no? Ahora hay 0.1
3. 4. 0.4% de diferencia. ¿Eso cuánto equivale en votos? Ahorita son 66.000 votos de diferencia. 66.000 para un país como Perú no es nada. O sea, Nada. No. Nada, eso nada. es. Mínima. Voto finish. Mínima. Sin duda. Oye, pero le pegaron las encuestas. Sí, impresionante, ¿no? Qué raro. Tenía rato, no le pegaba ni una Sí, encuesta, ¿no? en un resultado tan reñido le pegaron las encuestas. O sea, inclusive el análisis que hizo ayer Ipsos de cierre, ¿no? Bueno, Ipsos da empate con una diferencia de 0.4, dice que hay un error estadístico de 1%. Imagínate. Pero le da una ligera ventaja a Castillo en el conteo rápido, ¿no? No así en la boca de urna, que la ventaja la tenía Keiko. Aunque, como digo, también dijeron que era un empate técnico porque la diferencia era mínima. Ahora, en un país tan dividido, Laura, ¿qué se espera? Independientemente que gane Keiko o que gane Castillo. O sea, el país está completamente dividido ante esa realidad. ¿Qué se hace? Lo más importante va a ser ver a quién ponen de primer ministro cada uno el que gane, ¿no? Si es una figura de consenso, si es una figura... O sea, ahí vamos a saber cómo están planteando, ¿no? Y si tienden puentes uno a otro, ¿no? Lo ideal sería que pueda haber un gobierno, ok, vamos a... O sea, ¿qué van a...? Las decisiones que tomen apenas se nombren ganador a uno o a otro van a ser fundamentales para ver hacia dónde se está encaminando. Si Castillo va a hacer un gobierno... O sea, por ejemplo, Castillo quiere plantear una reforma constitucional, pero para eso necesita, de acuerdo a la Constitución, que el Congreso convoque. Él no tiene los votos, o no los tenía, hasta que ha sido, o sea, como está ahora la composición. Si no los tiene, él siempre ha hablado de llamar a un referéndum, cosa que no está en la Constitución. O sea, el referéndum es posterior. Entonces, no sé qué va a pasar ahí. Esa es una gran pregunta que se tiene, ¿no? Y aparte, si se llama una constituyente en este momento, se va a paralizar el país durante, no sé, 2 años por lo menos, me imagino. Y además de que no tendría el apoyo que hubiera tenido si ganara con un poco más de margen. O sea, ninguno de los dos está recibiendo un mandato, digamos, que el pueblo está diciendo, ok, queremos que tú seas, ¿no? O sea, en verdad, el Perú está diciendo, los dos podrían ser. Y yo creo que eso ojalá lo lean, lo entiendan y traten de tener puentes, traten de tener figuras, o sea, en los ministros que sean figuras de consenso, que sean técnicos, políticos, también tiene que haber, obviamente, pero que sean figuras que no representen a un lado, sino que representen al país. Claro, es lo que hablábamos antes de ir a cambio. Tienen la madurez para hacerlo, ¿no? Hablábamos justamente antes de ir a cambio de eso, de la importancia de que cualquiera que gane entienda que el 50% del país no lo quiere. Así que tiene que ver cómo se gana ese 50%. Al primer 50% ya se lo ganó, pero hay un 50% que no lo quiere. Y hay que recordar que ellos fueron elegidos con Castillo con 19% de las preferencias de la primera vuelta y Keiko con 13% en la primera vuelta, ¿no? Son bien bajitos, ¿no? Claro. Por eso digo que ojalá que tengan la madurez para leer el mensaje que les hemos mandado los peruanos a esos dos candidatos. Con decir que el porcentaje de abstencionismo de esta segunda vuelta, 24%, o sea, participó activamente el 76% de los habilitados. El 24% es mayor que el porcentaje que sacaron los dos candidatos en la primera vuelta. Y fíjate que aquí el voto es obligatorio. Por separado, sí. Aquí el voto es obligatorio y de hecho, si no votas, tienes que pagar una multa. ¿Y qué tan...? Ok, eso es lo que dice la ley, pero se cumple. Sí, claro. Sí. Te dan un paz y salvo. Si no tienes el paz y salvo, tienes que... No puedes firmar cheques, o sea, hay un montón de cosas que no puedes hacer si no tienes pagada la multa. Se te restringen muchos derechos. ¿Y de cuánto es esa multa? Como $20 más o menos. Sí, pero no es la multa, es las restricciones que tienes si no la pagas. Sí, no, mi pregunta es curiosa, nada más saber si la gente, si es monto bajo, pues
La gente Prefiere dice, no ir a votar y $20 pagar los $20 de exacto. multa. Bueno, sí. No, depende, pues $20 para quién es poca plata y para quién es mucha, ¿no? Es Sí. cierto, eso sí es determinante. También. Ahora, ¿habrá madurez, Laura, de parte de los candidatos de cara a cualquiera de los dos que resulte ganador? ¿Habrá madurez para lograr esos consensos en Perú en este momento? Ojalá, Atenógenes, ojalá. No lo sé. No hemos. O sea, si vemos lo que ha pasado en la campaña, yo te diría no parece que no, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede cuando...? Porque también tienen que leer los resultados, ¿no? No es tan sencillo tampoco. Pero ojalá. Ojalá, porque si no me temo que esto va a ser pura protesta todos los días. Laura, y una pregunta que siempre subyace cuando se dan estas situaciones tan estrechas y sobre todo de tanto contraste ideológico. El fantasma de los militares, que por lo general son de formación de derecha, en Perú, que tiene escuelas militares de conocida trayectoria, tanto el Colegio Militar Leoncio Prado, como la Escuela Militar de Chorrillos. Por lo general han sido dogmáticamente influenciadas por la conocida de la década de los 70 y 80, ¿cómo se llamaba? Oye, lo que llamaban los Estados Unidos de seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional, que era más de derecha y que produjo varios golpes de Estado hacia gobiernos de izquierda. ¿Hay esa posibilidad en Perú vislumbrada por los analistas o no? No, bueno, la posibilidad siempre puede existir, ¿no? Pero la verdad es que golpes militares en estas épocas son bien difíciles porque no cuentan con apoyo internacional, ¿no? Y lo necesitas. Entonces, es complicado dar un golpe, la verdad. Lo que yo me temo, o sea, digamos, el peor escenario es que, digamos, ninguno de los candidatos el que asuma no lea bien los resultados, quiera hacer un gobierno en un caso conservador y en otro caso radical, y entonces el otro lado que quedó fuera salga a las calles y se cree mucha inestabilidad por, digamos, los primeros tiempos, ¿no? Los primeros 6 meses. Yo creo que van a ser claves los primeros 6 meses y claves van a ser las decisiones que tomen los candidatos apenas asuman. Y qué mensajes dan, ¿no? A la población. Es muy triste lo que está pasando, la verdad, porque el dilema que hemos tenido todos para votar ha sido tremendo, ¿no? Porque eran dos candidatos que no despertaban mayores entusiasmos, ¿no? Estaban eligiendo entre el malo y el menos malo, pues. No ha habido una votación que llame, o sea, claro, un sector, por supuesto, que me imagino que sí, en ambos casos. Estaba contenta que el profesor Castillo sea el candidato, el nuevo presidente, y por otro lado, también la señora Fujimori debe haber tenido sus opciones de gente entusiasta, pero la mayoría no ha sido el caso, ¿no? Eso es lo terrible, que la mayoría no ha estado contenta y bueno, algunos han votado para que el modelo subsista y no se caiga en el radicalismo, y otros más bien en contra del modelo. Sobre todo hay que ver qué ha pasado en las regiones más pobres del país. Y uno ve a donde Castillo ha arrasado, porque en algunos sitios ha tenido casi 80 versus 20, ¿no? %. Claro, son zonas en las que el Estado no existe. Entonces, ¿de qué modelo le van a hablar a esas personas? O sea, si el Estado no llega aquí. Ha sido un voto en contra de... Es un llamado a atención, y ojalá también que los empresarios y las clases dirigentes de este país lea estos resultados porque las cosas tienen que cambiar. No puede ser que estemos en estos resultados así tan marcadamente diferentes, ¿no? Radicalmente diferentes. Tan divididos, radicalmente diferentes, y que esto no nos sirva para
sacar lecciones y para tratar de entender al país y para tratar de tomar correctivos sobre todo, ¿no? O sea, Laura, es un pueblo que no ha sido escuchado por años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para Panamá, por ejemplo, o para la región, si gana uno o gana el otro? Bueno, lo que pasa es que, claro, los bloques pues se recomponen, ¿no? Si gana Castillo, digamos que Bolivia, Argentina, Perú estarían más o menos en una misma dirección, ¿no? En el caso de Keiko, digamos, sería el sistema, el modelo económico el que se estaría leyendo para el otro lado, ¿no? No sé, yo creo que nada bueno viene. Es un momento que genera mucha incertidumbre, mucha angustia, la verdad. Bueno, esperamos que se pueda esclarecer más temprano que tarde, ojalá mañana, porque ya hoy no creo que tengan resultados como dijiste, pero a ver si mañana ya tenemos un resultado. Sí, y ojalá el resultado sea leído correctamente por los dos candidatos, en el sentido que tú anotabas, Flor, de que para poder gobernar un país y llevar un país adelante se requiere de todas las fuerzas, un consenso básico, mínimo. Primero que acepten la derrota, el que salga derrotado, y segundo, que el ganador tenga la inteligencia y la sabiduría de unir a los que no votaron por él. De tratar de unirlos, exactamente. De gobernar para todo el país y no solo para sus electores, ¿no? Así es. Exacto. Laura, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Laura. Y suerte por allá. Suerte allá. Gracias. Que mejoren los dos climas. Sí, no, vamos a ver. Uno caliente y el otro enfríe. Chao, gracias. Vamos a cambio, ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más gente buena. Guido, ¿de qué hablabas? Cuéntale a los oyentes de qué hablabas. No, estaba comentando el knockout que le hiciste al ingeniero Jorge Luis Quijano. Muy interesante, como siempre. Sobre todo que las preguntas muy puntuales y las respuestas también. Pues el ingeniero Quijano no es de los que les da mucha vuelta a los temas. Simplemente contesta, va al grano, ¿no? Como se dice. A mí me dejó bien preocupada la situación después de escucharlo, porque es evidente que como país en esa negociación estamos perdiendo. Pero sí, bueno, claro. No, y el ejemplo que él pone es clarísimo. Más claro no puede ser realmente. Una cosa era lo que había hace 20 años y otra muy distinta a lo que el canal representa en este momento. Por supuesto. Sí, él explicó adenda por adenda. Y toda la zancadilla que le metieron al canal de Panamá. Por supuesto. No solamente los beneficios que le seguíamos dando adenda por adenda y la cantidad de demandas que nos seguían poniendo por el otro lado. Lo otro es... Y toda la estructura que armaron para eso, ¿ah? Por supuesto, allegados demandando y todo lo demás, pero esa es la misma empresa que al final alega que ha cumplido con todo lo que dice el contrato y además Contraloría lo avala. Y entonces, bajo ese argumento de que han cumplido toda su parte, entonces ellos quieren que le renueven automáticamente el contrato. Tenemos esas 3 negociaciones. Bueno, ya hay una que parece que ya se culminó, el presidente hizo un anuncio. La de NG Power. Pero todavía no sabemos cómo fue la negociación. Y eso ojalá... a mí me parece preocupante porque el 25% en teoría es del Estado, todavía no sabemos cómo ni por qué. Tenemos que colegir, como dijo Eduardo de la Guardia el viernes, que es en virtud de que quien compró la participación de NG Power fue AES Panamá, en donde el Estado panameño es accionista o socio. Pero pero no tendríamos por qué colegir nada, deberíamos recibir la información clara, transparente y abierta de parte del Estado para los ciudadanos, ¿no? La semana pasada creo que es un derecho que tenemos. Por supuesto que es un derecho que tenemos. La semana pasada había 3 temas que marcaron la agenda. En ninguno de los 3 hubo respuestas a la ciudadanía. Panama Ports, NG Power y minería. Bueno. En ninguno hubo respuestas a la ciudadanía. Bueno, y así pasa en todos los escándalos. Apuestan al olvido. Y mira que hoy
Y apuestan al olvido porque saben que ganan. Hoy ya el tema no son esas tres cosas que deberían seguir siendo temas. El problema también es nuestro, los ciudadanos, que dejamos que nos congueen y que pedimos explicaciones y si no nos las dan, pues, bueno, seguimos con el siguiente escándalo. O sea, sí, no, también es que no nos dan respuesta porque no las pedimos. Porque no mantenemos en la agenda, No, pero en el caso de Contraloría, espérate, el llamado para dar respuesta, en el caso de Panama Ports, reitero, el llamado a dar respuesta no es la Contraloría. Es la AMP. Pero la Contraloría dijo que se cumplió con el contrato. Claro, pero ¿y dónde está la auditoría? Como bien lo preguntó Quijano ayer. ¿Cómo sabemos que la auditoría fue profunda? Mire, Rommel Troch le dio declaraciones que fue... trabajó en Panama Ports. ¿Por qué las tiene que dar él que trabajó y no alguien que trabaja? Bueno, él habló a nombre de la Contraloría y dice que el único autorizado, y sería bueno entrevistarlo, ojalá que nos pueda dar una entrevista acá, porque él le habló fue a Edwin, ahí en Radio Panamá. Y dice este ex ejecutivo de PPC, Hutchinson Panamá, que el único autorizado para auditar un contrato de ley donde tiene intereses el Estado es la Contraloría General de la República y ellos certificaron que la empresa cumplió. Ajá, es cierto. Lo dijo el señor Troch. Ok, eso es cierto. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está Contraloría diciendo no da la cara el Contralor? ¿Cuál fue el alcance de esa auditoría? ¿Qué tan profunda fue la auditoría? ¿O fue de que vamos a preguntarle a Panamá por si cumplieron? Y si cumplieron, decimos que cumplieron. Mire, en un tema tan... ¿Cómo sabemos que Exacto. En un tema tan importante, de tanta trascendencia, donde estamos hablando de renovar por 25 años una concesión, donde estamos hablando de todas las aristas que tiene esa concesión a raíz de que el Estado panameño invirtió a través de la ACP 6.000 millones de dólares, más o menos, en la ampliación del Canal de Panamá. Y otras cosas. Y eso le agregó valor, no solo a la ruta del Canal de Panamá, sino a los puertos en el Pacífico y en el Atlántico. ¿Se les construyó una vía hacia los puertos? El dragado de acceso a esos puertos lo hace la Autoridad del Canal de Panamá, que es del Estado panameño. Mantenimiento y seguridad. Así es. Entonces, con todas esas aristas, yo creo que lo mínimo que nos merecemos los ciudadanos es que esa auditoría fuera de conocimiento público. Claro, no sabemos, por ejemplo, mira, nosotros tenemos un miembro del gobierno de la directiva de Panama Ports, ¿ok? ¿A dónde están los resultados de esas directivas? Iván Sarak puso la semana pasada en su Twitter un tuit que a mí me llamó mucho la atención. Iván era viceministro de Economía y Finanzas el gobierno pasado. Sí. Y él puso que la única vez que fue a Panama Ports a la directiva, pidió rendición de cuentas y más nunca lo invitaron. Sí. ¿Pero es por invitación o qué? No, lo vi. No, seguramente Pero le pidieron al gobierno que mandara otro. Otro en representación. Más nunca lo invitaron por haber pedido rendición de cuentas. Panama Ports puede decidir eso, entonces, por lo visto, ¿no? No, se supone que no, pero bueno, pues. Bueno, pero es que mandan. Ese es el tema. Justamente ese es el tema. Yo no puedo entender. La impunidad los empodera. Es eso. De verdad que esa es la frase que nos caracteriza. Si tú eres el representante del Estado en una junta directiva donde el Estado tiene una participación y tu deber ahí es velar porque la participación del Estado se haga respetar y tú llegas y exiges eso, y entonces la respuesta es que no venga más este señor porque es una piedra en el zapato, el gobierno debe responder, no señor, ahora le vamos a mandar, lo voy a designar permanentemente. No, el gobierno lo que hace es que lo cambia. Sí, bueno, pues. Pero este gobierno, el pasado, porque eso le pasó a Iván Sarak, que también el gobierno pasado, o el de los últimos 5 gobiernos que han tenido el contrato de Panama Ports. Aquí está. Hace algunos años me designaron director de Panama Ports. Citaron a una junta directiva para cubrir temas rutinarios. Pedí transparencia y rendición de cuentas como accionista minoritario y país anfitrión. Fue la última reunión de junta directiva a la que me citaron. Imagínate. Sí. Él lo está diciendo. Sí. Eso le pasó a él. Eso lo puso hace 6 días Iván Sarak en su cuenta de Twitter. Ese es el cumplimiento del contrato de Panama Ports. Y la auditoría de Contraloría debería ser pública. Deberíamos entender el alcance que tuvo esa auditoría, porque yo me sospecho que no fue. Y en todo caso, si se llega a la conclusión de que efectivamente, con tropiezos, con todo, se cumplió el contrato y tienen derecho a la renovación, tiene que ser en unos términos totalmente distintos a los que se dieron hace 25 años. Porque ahí dice que se renueva automáticamente y eso fue en verdad. Sí, pero no con los términos. Espada de Damocles, pero como lo dijo Quijano, no es tan blanco y negro. Y entender lo que hizo la Contraloría en esa auditoría. Sí, también. Eso me parece clave. Pero la auditoría, la Contraloría no da la cara en ningún tema. Vamos a ver si mañana tenemos a un invitado de lujo para hablar sobre ese tema. Vamos a ver, dijo el ciego. Porque hay que esperar que nos responda. Bueno, nosotros sí lo vamos a citar.
No como a Iván Zarac, que no lo volvieron a citar. Vamos a llamar a Iván Zarac, pues. Eso también es bueno, hablar con Iván Zarac. Bueno, que les vaya bonito. Hasta mañana. Hasta mañana. Conéctense Chao. con la estrella. Que